El sistema cardiovascular es de alta importancia ya que en este se encuentra un órgano vital que es el corazón, encargado de llevar la sangre por medio de arterias, arteriolas, venas, vénulas y capilares, permitiendo así la oxigenación y alimentación de los distintos órganos del cuerpo. Además de esto, también permite el transporte de los desechos para su posterior eliminación. El corazón actúa como una bomba en el sistema cardiovascular. El corazón produce una serie de movimientos en el que se contrae y se relaja y permite que la sangre pase por el corazón y sea expulsada a los pulmones o al organismo. Estos movimientos se conocen como sístole y diástole. La diástole es el tiempo en el que los ventrículos del corazón se encuentran relajados. Aquí se pueden llenar de sangre y después viene la sístole. Que la sístole es cuando se contraen los ventrículos y la sangre es expulsada a todo el organismo. Estos movimientos se producen gracias a que el corazón tiene un sistema de conducción eléctrica que se produce en un nodo que se encuentra en la aurícula derecha, que se llama nodo sinusal. Cuando el impulso es generado, recorre el corazón hasta llegar a un espacio en donde se encuentra entre la aurícula y el ventrículo. Aquí encontramos un nodo que se llama nodo auriculoventricular. Después la corriente eléctrica o el impulso eléctrico viaja por el septo interventricular por unas ramas que se generan a partir del nodo y se llaman haz de His. Estas ramas se distribuyen una a la izquierda y una a la derecha del corazón. Después podemos encontrar como ramificaciones de algunas del haz de His y se conocen como fibras de Purkinje. Estas se encargan de llevar el impulso eléctrico a lo que resta del corazón. La circulación de la sangre por el organismo la podemos dividir en dos, que es la circulación mayor o circulación sistémica y la circulación menor o circulación pulmonar. La primera de las que les voy a hablar es la circulación menor, la circulación pulmonar. Esta empieza cuando la sangre desoxigenada viene a través de las venas cava, caudal y craneal y entran a la aurícula derecha del corazón. Una vez que está aquí la sangre, pasa al ventrículo derecho del corazón y es expulsada por la arteria pulmonar hacia los pulmones. En los pulmones se da el intercambio de gases y permite que la sangre vuelva a tener oxígeno. Una vez que la sangre está oxigenada, regresa por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, pasa después al ventrículo izquierdo y de ahí va a ser expulsada por medio de la sístole a todo el organismo. La circulación sistémica o circulación mayor es el recorrido que sigue la sangre una vez que es expulsada del ventrículo izquierdo. Cuando es expulsada sale por la arteria aorta y sigue su recorrido a través de todas las arterias que tiene el cuerpo. Después pasa a las arteriolas y llega hasta los capilares, en los órganos en donde se va a realizar el intercambio gaseoso para nutrir y oxigenar a cada uno de los órganos del organismo. Después de ahí, una vez en los capilares, pasa por vénulas, después a las venas y vuelven a ser recogida toda esa sangre ya sin oxígeno en la vena cava craneal, cava caudal y volvemos a empezar el recorrido de la circulación menor. En la inspección podemos verificar en qué estado viene el paciente a la consulta. También por medio de esta podemos ver el color de las mucosas. El segundo aspecto es la palpación. En este podemos verificar el tiempo de llenado capilar y el pulso. Por último tenemos la auscultación. En este podemos verificar la frecuencia cardíaca. El corazón tiene como tarea hacer fluir la sangre por todo el cuerpo. Para esto necesita contraerse y expandirse. La velocidad de contracción del corazón se define como frecuencia cardíaca. Esta es la cantidad de pulsaciones o contracciones que el corazón realiza durante un minuto. Estas cantidades varían de entre especie y raza. Tomando como ejemplo el perro, tenemos que sus valores normales son de 60 a 160 latidos por minuto en razas grandes, de 70 a 180 en razas pequeñas, y los cachorros pueden presentar hasta 220 latidos por minuto.
También tenemos las arritmias, las cuales se definen como una alteración del ritmo cardíaco. Si la frecuencia cardíaca aumenta, esta se denomina como taquicardia. Si la frecuencia cardíaca disminuye, esta se denomina como bradicardia. A continuación, les mostraremos una tabla con los valores normales de las demás especies. El pulso es una de las principales constantes fisiológicas en la que el veterinario se basa para conocer un poco más de la salud de sus pacientes. Esta es una onda que se origina en el corazón y se propaga a través de las arterias de todo el cuerpo. Esto sucede cada vez que el corazón se contrae y hace circular la sangre por todo el organismo. El pulso se puede llegar a palpar en la arteria femoral, como se muestra en la siguiente imagen. El tiempo de llenado capilar es una prueba que nos ayuda a conocer el estado de irrigación del animal. Consta en hacer una pequeña presión en alguna de las mucosas, lo cual normalmente es la gingival, y valorar así el tiempo en el que recupera su color natural, el cual es rosado, que tarda entre 1 a 2 segundos. Las mucosas que podemos llegar a explorar es la labial, vaginal, peniana, conjuntiva, nasal y gingival. Estas mucosas pueden llegar a presentar alguna alteración fisiológica, la cual se ve reflejada en su color. Si presenta un color azul o cianosis, es por algún problema de oxigenación en la sangre. Si presenta algún color amarillo o ictericio, es por algún problema hepático. Si presenta un color blanco, es por alguna hemorragia o anemia. Y si presenta un color rojizo, puede llegar a ser una inflamación o un problema conjuntivo. Los sonidos cardíacos son aquellos que podemos escuchar por medio de una auscultación cardíaca. Estos normalmente son dos ruidos separados entre sí por dos silencios, llamados loop-dub. Entonces, al momento de una auscultación podremos escuchar algo similar a un loop-dub, loop-dub, loop-dub. El sonido loop se presenta cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. El segundo sonido, dub, ocurre cuando se cierran las válvulas semilunares. Normalmente es así como suena el loop-dub. Ahora hablaremos de las arritmias cardíacas. Estas son las alteraciones del ritmo cardíaco en el sistema eléctrico del corazón. Existen dos grandes arritmias. Están las arritmias lentas, que se les conoce como bradicardias, y están las arritmias rápidas, que se les conoce como taquicardias. Las bradicardias ocurren cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de lo que el organismo lo necesita. Por el contrario, las taquicardias son cuando la frecuencia cardíaca está por encima de lo que el organismo lo necesita. Cuando nos enfrentamos a una arritmia, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué arritmia es? ¿Qué tipo de arritmia es? ¿Y cuál es su causa? Es importante también saber si existe otro signo clínico que esté asociado con la arritmia que esté afectando al paciente. Por último, si es necesario tratar o no esa arritmia. La manera para saber qué tipo de arritmia es realizando un electrocardiograma, y al igual para diagnosticar nos podemos ayudar con un electrocardiograma o un ecocardiograma. Una arritmia sonaría de la siguiente manera. El electrocardiograma es una prueba diagnóstica que permite analizar gráficamente la actividad eléctrica que se produce en el corazón. Esta actividad eléctrica está plasmada en forma de ondas, intervalos y segmentos, y cada uno de ellos representa un momento específico de la conducción eléctrica. El electrocardiograma nos permite evaluar algunas cosas en el corazón, como viene siendo su ritmo y su frecuencia. Esto es importante, ya que gracias a esta prueba podemos identificar si el animal en el que estamos aplicando la prueba padece algún tipo de arritmia u otra patología que dificulte la conducción eléctrica que se da en el corazón. Como mencioné hace poco, cada onda, cada segmento y cada intervalo que se produce o que se plasma en el electrocardiograma representa un momento determinado de la conducción eléctrica que se está produciendo en el corazón. Es importante ver que
tomamos como referencia una línea que es totalmente recta, que se conoce como línea isoeléctrica. En este momento no se está despolarizando o no se está repolarizando ninguna parte del corazón, o es que simplemente el impulso está viajando. Lo primero que vamos a encontrar es una pequeña onda que se le conoce como onda T, y esta onda representa la despolarización de las aurículas. Después tenemos una línea isoeléctrica y se le conoce como segmento PR. Es el tiempo que pasa el impulso eléctrico en llegar del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Después tenemos que se produce como otro tipo de onda, pero no es una onda, es un complejo que es el conjunto de tres pequeñas ondas, que se conoce como complejo QRS, y cada letra corresponde a un vértice de este tipo de onda que se produce. En este momento se está produciendo la despolarización de los ventrículos. Cabe mencionar que en este tiempo también se repolarizan las aurículas, pero como se produce como un impulso tan pequeño, no es perceptible, ya que la despolarización de los ventrículos lo tapa. Esto se podría ver solamente si existe alguna patología o el perro tiene algún otro tipo de problema. Después tenemos otra línea isoeléctrica, que es el segmento ST. En este tiempo pues igual no se está produciendo ninguna despolarización ni ninguna repolarización. Después tenemos que se forma otra onda un poco más grande a la onda P, y esta sí tiene una forma pues onda normal y se le conoce como onda T. La onda T es la repolarización de los ventrículos. Como anteriormente ya vimos lo que son las arritmias y cómo se interpreta un electrocardiograma, ahora hablaremos de las interpretaciones arrítmicas en un electrocardiograma. Hablaremos de flúter y fibrilación atriales. Estos fenómenos suelen acompañar a los procesos de dilatación atrial o auricular, fundamentalmente cuando la base del corazón está ensanchada. En la imagen podemos ver un flúter atrial, es decir, las ondas P han sido sustituidas por ondas F, ondas flúter, ondas que imitan los dientes de sierra o dientes de tiburón. Tanto flúter como fibrilación se suelen caracterizar por la auscultación de un primer ruido cambiante, como se escucha a continuación. Este primer ruido arrítmico cambiante es característico de fibrilación o flúter atrial. Ok, entonces yo les voy a hablar respecto a la ecocardiografía, que esta va a ser un área reciente en el área de imagenología veterinaria, ya que va a consistir en el estudio de las cavidades cardíacas mediante rayos ultrasónicos. Para un examen ecocardiográfico, la mayoría de los perros y gatos tienen que ser posicionados en decúbito lateral derecho, y el tiempo del examen va a variar entre 45 minutos a 60 dependiendo de las imágenes que se desean adquirir para el estudio del paciente. En la mayoría de los animales se le tiene que afectar tanto el lado izquierdo como el derecho del tórax. Esto va a servir para minimizar los efectos del aire en la transmisión de los sonidos. Algunos animales con pelo corto pues no es necesario afeitarse y se pueden examinar simplemente separando el pelo y aplicando una cantidad mayor de gel para así ayudar al ultrasonido. La ecocardiografía va a ser necesaria cuando haya la necesidad de informaciones sobre la anatomía, la morfología, la fisiología o la hemodinámica del corazón. Bueno, en el examen ecocardiográfico va a ser indicado para la evaluación diagnóstica y el manejo adecuado de perros y gatos que tengan sospechas de enfermedades congénitas cardíacas. Ejemplos de ellos podrían ser el defecto del tabique interventricular, el defecto del tabique interauricular, la tetralogía de Fallot o también, por ejemplo, displasias de las válvulas mitral y tricúspide. Este examen también se va a indicar en la sospecha de algún soplo cardíaco, en pacientes con arritmias cardíacas con causa desconocida,
también en la neoplasia del corazón, en razas de perros grandes que tengan un soplo adquirido y también gatos con soplo adquirido que sufran hipertensión. Después voy a pasar a comentarles respecto al transductor, que el funcionamiento de este va a ser el de emitir los ultrasonidos y al mismo tiempo va a recoger aquellos que son reflejados por las diferentes estructuras del organismo. Mediante el cristal de cuarzo que va a estar en el interior del transductor va a crear ondas sonoras y ecos con una frecuencia por encima de la banda audible, que serían de 50 a 12.000 Hz. Los ecos que se van a emitir y se van a reflejar de vuelta al transductor se van a convertir en señales eléctricas que se amplifican y se van a disponer en un monitor como puntos brillantes. Bueno, los transductores utilizados en medicina veterinaria van a ser de frecuencias variables entre 2 y 7 MHz. La menor frecuencia va a ser el adecuado para razas y especies grandes. El de 5 MHz va a ser aplicados en perros medianos y de 7 MHz sería para cachorros y gatos. También quiero explicarles las ventanas acústicas. Estos van a ser lugares donde los transductores son puestos en el tórax del paciente. Estas van a estar ubicadas en el tercer y cuarto espacio intercostal, derecho e izquierdo, y va a estar aproximadamente a 1 o 2 centímetros del borde esternal. También va a pasar por el quinto espacio intercostal izquierdo en la región del ictus cordis, que esta es donde se pueden percibir las palpaciones del corazón, y van a estar correspondientes al movimiento en el cual la sangre está siendo inyectada a través de la aorta. Luego siguen las modalidades de la ecocardiografía. Básicamente son 6 maneras de realizar el estudio dependiendo para qué se quiera realizar. La primera va a ser la ecocardiografía unidimensional, o también denominada modo M, que sería más o menos así. La razón para utilizar este método va a ser para medir los diámetros de las cámaras cardíacas, también para medir el movimiento y el grosor de sus paredes, para saber las dimensiones de los grandes vasos y los movimientos de la válvula mitral. En la ecocardiografía en modo M, los movimientos de la válvula mitral pueden ser utilizados como una referencia del ritmo de los eventos intercardíacos y también para la determinación de los intervalos de tiempo sistólico y diastólico. Es un corte transversal del corazón, donde lo que vemos aquí en medio, ese corresponde al ventrículo izquierdo, y aquí más afuerita, como una media luna, es el ventrículo derecho. Esa sombrita que aparece ahí es una costillita, por eso. Es el modo M. Lo que hace es eso, ¿sale? Entonces únicamente monitorea en un plano unidimensional nada más, y igual tiene una línea horizontal y una vertical. Aquí la línea horizontal sigue siendo el tiempo, ¿sale? Y ahí se logran ver los movimientos que tiene el corazón, ¿sale? A eso hace referencia a esas ondas. Entonces lo que vemos cuando sube, eso compete a la sístole, y cuando baja la línea es la diástole, ¿sale? La segunda modalidad sería la ecocardiografía bidimensional, que sería más o menos así. En este estudio el corazón se va a ver en 2 dimensiones y siempre se van a referir al análisis de este órgano como un todo. Esto quiere decir que en la imagen se van a apreciar todas las estructuras que tienen relación con otras estructuras. Esto se hace para ofrecer una visión más anatómica del corazón, lo que va a permitir el estudio del complejo en una morfología más completa, siendo de gran utilidad cuando se trata de anomalías congénitas. Bueno, la tercera modalidad sería el Doppler. La ecocardiografía va a utilizar el cambio de la frecuencia de ondas de ultrasonido que ocurre cuando ese es reflejado a partir del movimiento de la sangre para medir la velocidad del flujo sanguíneo. En el momento de su uso ya debe existir un diagnóstico previo y el conocimiento de la repercusión hemodinámica de la patología envuelta. Este estudio solo va a servir para confirmar resultados previos obtenidos por el ecocardiograma bidimensional o el modo M. Hacemos la evaluación con Doppler. Y el Doppler lo que va a hacer es medir la velocidad del flujo de la sangre. La modalidad que sigue sería el Doppler continuo. En este va a ser utilizado un transductor de cristal que va a transmitir y recibir ecos de forma simultánea.
Las ventajas del Doppler continuo va a ser el de captar los flujos de cualquier velocidad, pero no se va a poder diferenciar un objetivo individual. Tampoco se va a saber dónde está en relación con el transductor, y esto va a ser imposible para mapear áreas específicas del estudio. La siguiente modalidad sería el Doppler pulsado. Esta modalidad fue desarrollada con el objetivo de mitigar las limitaciones del Doppler continuo, que fue el anterior que les mencioné, en el cual va a ser posible el procesamiento de la señal en diferentes profundidades de la sección estudiada. La ola pulsada va a permitir medir una región específica dentro de un campo de imagen. Esto va a permitir la medición de la velocidad del flujo sanguíneo en una región específica del corazón. La última modalidad sería la del Doppler a color, que este va a construir imágenes codificadas de la velocidad del flujo sanguíneo en colores, que van a estar superpuestas a las imágenes anatómicas bidimensionales del ecocardiograma en modo M. En lugar de una única muestra de volumen a lo largo de un sector lineal, va a tener múltiples sitios de muestras que van a ser evaluadas simultáneamente a lo largo de múltiples velocidades, y van a ser designadas con diferentes colores para representar estas propiedades. Ok, entonces, como se puede apreciar aquí en la imagen, se ven distintas tonalidades. Esto va a hacer que, por ejemplo, el color rojo es el flujo sanguíneo que se va a estar dirigiendo al transductor, que sería el que se acerca, y en color azul sería el que se aleja o el que se retorna también. También se van a apreciar unas variaciones de color amarillento o verde. Estas van a indicar la turbulencia, que serían las velocidades y las direcciones que van a tener los diferentes flujos sanguíneos. Este video muestra la sangre que está fluyendo a través de la arteria pulmonar. El tiempo que durará la onda y a qué velocidad viaja la sangre se representará de la siguiente manera. En línea horizontal será el tiempo y de manera vertical será la velocidad a la que viaja la sangre. En esta parte del video vamos a poder apreciar una ventana apical en la que vamos a poder distinguir diferentes estructuras. La cámara más grande que podemos apreciar en la pantalla será el ventrículo izquierdo, seguido del atrio izquierdo, y después vamos a poder apreciar el atrio derecho, donde la porción más delgada representará el ventrículo derecho. En esta parte del video vamos a poder apreciar una ventana apical en la que vamos a poder distinguir diferentes estructuras. La cámara más grande que podemos apreciar en la pantalla será el ventrículo izquierdo, seguido del atrio izquierdo, y después vamos a poder apreciar el atrio derecho, donde la porción más delgada representará el ventrículo derecho. El flujo sanguíneo que se acerca al transductor también se puede apreciar como una línea positiva, mientras que la sangre que se aleje del transductor se representará como una línea negativa. Ahora vamos a hablar sobre puntos a considerar en un examen fisiológico y cómo realizarlo. Primero vamos a empezar con auscultación cardíaca. ¿Qué es esto? Es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en el área abdominal con el estetoscopio, de escuchar los sonidos normales o patológicos del corazón. En este vamos a tener 3 puntos a considerar, que es el estudio, la técnica y el paciente. El estudio tenemos que saber qué vamos a escuchar, cómo lo vamos a escuchar, dónde y a quién vamos a escuchar. La técnica es el instrumento que usaremos y cómo se usa. Después el paciente. El paciente es el que no tiene tanto pierde porque hay diferentes variables. Tiene que ser por especie, por tamaño, edad o raza. El tamaño depende mucho porque en razas pequeñas tienen latidos de 90 a 140 latidos por minuto. En razas medianas tienen de 70 a 110 y en razas grandes son de 60 a 90 latidos por minuto. Un poco más al estudio, dijimos que tenemos que saber qué vamos a escuchar y cómo lo vamos a escuchar. Entonces existen 2 sonidos cardíacos normales que se van a escuchar como loop, dub. El primer sonido, que es el loop, consiste en el cierre de las válvulas atrioventriculares, que es la mitral y la tricúspide, que estos coinciden con la sístole. La sístole es cuando el corazón se contrae. El segundo sonido, que es el loop, consiste en el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica, que estos hacen o coinciden con la diástole, que es la relajación del corazón. En la técnica dijimos que tenemos que saber qué instrumento vamos a usar y cómo usarlo. En este caso vamos a usar un estetoscopio, que nos ayuda a escuchar sonidos de alta o baja frecuencia. ¿Cómo funciona?
Pues de preferencia primero que nada debe tener una campana y una membrana o diafragma. ¿Por qué? Porque al momento de ponerte las olivas y ponerlo en zona torácica, nos va a permitir escuchar los latidos del corazón cuando se abren o se cierran las válvulas mitral tricúspide o pulmonar aórtica. Entonces es necesario tener esto para realizar un examen fisiológico. Después de haber escuchado los 3 puntos, ahora para realizar una auscultación es necesario saber en qué zona debes poner la campana o el diafragma. Sobre la pared torácica del lado izquierdo vamos a encontrar 3 focos, que son mitral, aórtico y pulmonar, y del lado derecho principalmente el foco tricúspide. En la primera imagen se va a observar una pitbull de 6 años de edad, en la cual se colocó el diafragma en el quinto espacio intercostal hacia dorsal para encontrar la válvula mitral. Para ubicar el foco aórtico a partir del quinto espacio intercostal, un espacio hacia craneal, levemente hacia dorsal, encontraremos el foco aórtico. En esta imagen se puede observar. Ahora, del lado derecho encontramos el foco tricúspide. Lo encontramos entre el cuarto y quinto espacio intercostal sobre la unión condrocostal. Los sonidos añadidos que se pueden encontrar en mitral y tricúspide es el desdoblamiento del primer ruido. Este se produce porque hay una sincronía en el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Como dijimos anteriormente, estas dos válvulas se cierran juntas, formando el primer ruido, el loop. En estos casos, por distintos motivos, se cierra antes que la otra, produciendo el primer ruido más largo, loop-dub. Se considera fisiológico en perros de tallas grandes y a veces aparece en extrasistoles ventriculares y bloqueos de las de His. Ahora, para ubicar el foco pulmonar, es solo mover levemente ventral del aórtico. Los sonidos añadidos que se pueden encontrar en pulmonar y aórtica son el desdoblamiento del segundo ruido. Es una consecuencia de una sincronía entre las válvulas aórtica y pulmonar, produciendo un segundo ruido más prolongado, loop-dub. Las causas más frecuentes del mismo son la acianosis aórtica, acianosis pulmonar, dirofialisis e hipertensión sistemática. Frecuencia respiratoria. La respiración se toma por los movimientos de la región de las costillas. Se cuentan por espacio de 1 minuto. También se puede poner la mano en las fosas nasales, pero este procedimiento provoca estrés y el dato se altera. La frecuencia respiratoria normal en conejos se encuentra entre 50 y 60 respiraciones por minuto. En estados de shock, la frecuencia respiratoria disminuye y aumenta en procesos neumónicos y bronquiales. La temperatura rectal se mide introduciendo un termómetro clínico en el recto, con una ligera inclinación de manera que el bulbo del termómetro contacte con la pared del intestino por un espacio de 3 minutos. El valor normal en la especie de los conejos oscila entre los 38 y 39 grados. La temperatura puede aumentar en cuadros infecciosos o exposiciones directas a los rayos solares o por el aumento de la temperatura ambiental. Puede estar disminuida en estados de desnutrición y anemia. Frecuencia del pulso. El pulso se toma presionando con los dedos índice y del medio en la cara interna de los muslos. Se cuentan las pulsaciones de 1 a 5 minutos. Se multiplica por 4 y se tienen las pulsaciones totales por minuto. El conejo como especie tiene la particularidad de presentar un pulso bastante elevado incluso en condiciones normales. Estas son de 120 a 150 pulsaciones por minuto. Este parámetro se incrementa en enfermedades septicémicas, anemias, intoxicaciones y desciende considerablemente en el shock vascular y pérdida de sangre, entre otras. Sistema circulatorio. Puede explorarse con el estetoscopio del corazón, en el cual normalmente se escucha el ruido de bug-dub. Si aumenta el número y pulsaciones se presume de algún proceso patológico. Puede evaluarse el tiempo de llenado capilar presionando ligeramente con el dedo sobre los vasos sanguíneos de la oreja. Esto normalmente se llena en 1 o en 2 segundos. Se pueden orientar también análisis hematológicos como lo son hemoglobina, hematocrito, eritrocitos, leucocitos y conteo diferencial de leucocitos, las cuales complementan el diagnóstico clínico.